Buenos días, jóvenes. Voy a empezar un video sobre un curso de análisis vectorial. Es el primer video que voy a hacer sobre análisis vectorial y voy a empezar, nomás que quise meter, voy a empezar primeramente con ver el estudio de los vectores en R2. Ahí vamos a empezar. Eh, Permítame aquí tantito. Correcto. Vamos a ver una introducción al álgebra vectorial. Empezaremos con eso, es el tema que voy a manejar. Y me voy a presentar ante ustedes. Soy el profesor Pedro H. Medina Castillo. Como mi nombre es bastante largo, es Pedro Homero Medina Castillo, pueden llamarme Memphis, profesor Memphis. De hecho, así van a ser mis videos, el profesor Memphis. Pero para servirles a ustedes, soy Pedro Homero Medina Castillo. Entonces, bajo el seudónimo de profesor Memphis, voy a hacer una serie de videos del curso de análisis vectorial. En la primera unidad, voy a darles el contenido de lo que va a tratar la primera unidad. Mire, no, es que aquí, permítame tantito, me pasé. El contenido que vamos a ver en el capítulo 1, primera unidad, es el siguiente. Lo voy a hacer en varios videos para que no sea muy cansado para ustedes. El primer capítulo, tema 1 del curso es vectores en R2. Voy a hacer una revisión como si no supieran ustedes absolutamente nada sobre los vectores, como si nunca los hubieran visto. Y entonces voy a ver vectores en R2, o sea, en dos dimensiones. Y voy a ver una introducción primero, después voy a ver lo que son los escalares, luego los vectores, lo que son los vectores, su representación gráfica de un vector. Veremos algo de la nomenclatura, que es opcional, pero se las voy a explicar cómo se escriben los vectores en los libros o en nuestros apuntes de cuaderno que hagamos nosotros. Entonces, eso se refiere a la nomenclatura. Veremos el vector de posición, que es muy importante para arrancar nuestro álgebra de vectores. El vector de posición y terminaré con igualdad de vectores. Para dejar para un segundo video las operaciones con los vectores. Después veremos vectores entre dos puntos, vector unitario y las componentes de un vector. Y por último, veremos las aplicaciones a vectores en R2. Entonces, en este primer video voy a ver nada más hasta vector de posición o si me alcanza el tiempo, veremos igualdad de vectores. Y ya veremos en otros videos que voy a mostrarles los demás temas. Bueno, pues vamos a arrancar nuestro curso viendo como les digo, la introducción. Entonces voy a bajarle aquí, permítame tantito, aquí, y aquí vamos a empezar. Como les digo, aquí está mi nombre, Pedro Homero Medina Castillo, es muy largo, por eso llámenme Memphis, por favor. Entonces, empezaremos nosotros con el álgebra vectorial en R2. Y como introducción, veremos lo que son los escalares. ¿Qué es un escalar? Bueno, en física, les voy a decir, en física tenemos dos tipos de cantidades. Se manejan dos tipos de cantidades, no hay más. Son las cantidades escalares y las cantidades vectoriales. Por eso aquí en la introducción voy a decirles lo que es un escalar y luego lo que es una cantidad vectorial. En eso arrancaremos. Estoy partiendo de que ustedes no saben absolutamente nada sobre vectores. Bueno, los escalares es una cantidad física, como dije anteriormente, que se caracteriza por la magnitud. O sea, nomás se requiere conocer la magnitud de esa cantidad y con eso podemos hacer operaciones como en aritmética. Entonces, esos son los escalares, cantidades físicas que se caracterizan por tener magnitud. Y ejemplos de ellas, rápidamente vamos a mencionar algunos ejemplos de ellas,
que ustedes ya las conocen, son la masa de los cuerpos en física, el tiempo que medimos con los relojes, las temperaturas que medimos con termómetros, el trabajo, que en física es una multiplicación de una fuerza por una distancia, la energía, que es también semejante al trabajo, y los números reales que son lo que hemos conocido desde que empezamos a estudiar en la escuela, desde la primaria hasta los primeros años de profesional. Manejamos generalmente los números reales. O sea, son los números común y corriente. Ok, no me voy a meter muy a fondo en eso. Entonces, los números reales son también cantidades escalares. Luego, las operaciones que rigen a los escalares son las mismas que operan sobre los reales. O sea que si yo sé sumar, restar, multiplicar, dividir y elevar a potencias con los números reales, o sea, con las operaciones aritméticas sencillas, pues puedo hacer las mismas operaciones con los escalares. Por ejemplo, aquí vamos a tener algunas operaciones que rigen a los escalares. Y estoy diciendo que son las mismas que operan sobre los reales. Y voy a poner unos ejemplos. Mire, aquí estamos viendo, sencillo, para que vean ustedes esto, que si yo tengo 5 kilogramos de masa y le sumo 3 kilogramos de masa en un problema de física, pues no tiene chiste hacer esa suma porque el resultado serían 8 kilogramos de masa. O sea, estoy haciendo una operación sencilla de arena. No necesito más. Si yo tengo 2 horas de tiempo y le quito 1 hora de tiempo en cierto problema que salga en física, entonces en realidad tengo 1 hora de tiempo. Si yo multiplico el número 5 por el número 20, puesto que son números reales, entonces el resultado debe ser como en aritmética, 5 por 20, pues son 100. Y eso estoy haciendo una multiplicación de escalar. No tiene ninguna grado de dificultad. Si multiplicamos, si mejor dicho, si tenemos 30 julios, que es una unidad de trabajo que sale en problemas de física, y los divido entre el número 2, que es un escalar, porque dijimos que los números son escalares, si puedo hacer esa división. 30 entre 2, hago el resultado y me da 15. ¿Pero 15 qué? Pues 15 julios. ¿Ah? Bueno, entonces estoy viendo que los escalares no hay problema, ni tenemos que estudiarlos ya en lo que sigue del curso. Lo que me interesa, como es un curso de análisis vectorial, son estudiar los vectores. Es lo que voy a enseñarles en todo mi curso. ¿Sí? Los escalares ya vieron que no tiene sentido estar hablando más sobre ellos. Bueno, entonces vamos a pasar lo que son las cantidades vectoriales. Permítame tantito, aquí voy a subir más, que como me falla un poquito la vista, aquí no, ok. Aquí entonces tenemos ahora lo que son las cantidades vectoriales o lo que es un vector. Dice, un vector es una cantidad física que se caracteriza por tener magnitud, dirección y sentido. Estoy viendo que un vector ya no es tan fácil como un escalar, porque tiene 3 cantidades en una sola, que es el vector. Tiene su magnitud, tiene su dirección y tiene un sentido. Por lo tanto, ya no es tan fácil sumar, multiplicar o dividir o elevar a potencias los vectores. Ya no es tan fácil, porque ahora son 3 cosas en una sola. Entonces, los vectores, vamos a repetir, es una cantidad física que se caracteriza por tener magnitud, dirección y sentido. Y ejemplos de cantidades vectoriales, no le pongo ejemplos de sumar y todo eso porque en eso va a consistir nuestro curso. Ejemplos de cantidades vectoriales son las fuerzas. La fuerza, cuando usted la aplica a un objeto, no queda satisfecho los físicos que usted nomás diga las unidades de fuerza, le aplique 20 kilogramos de fuerza o 20 newtons de fuerza. No queda satisfecho un físico con eso, sino tienes que decirle si a fuerza se la aplicaste empujándolo o comprimiéndolo. Entonces ahí hay ya una magnitud que está con una dirección y un sentido. Por lo tanto, las fuerzas no son tan fáciles de sumar.
son cantidades vectoriales y eso es lo que voy a hacer. Entonces tenemos las fuerzas, son cantidades vectoriales, las aceleraciones, las velocidades, el momento que se define en física como un producto de fuerza por distancia, que es parecido al trabajo que les mencioné con los escalares, que también es un producto de fuerza por distancia. Ahorita mi pregunta que les voy a hacer es, ¿por qué unos son escalares y por qué el otro es una cantidad vectorial? Ahorita lo vamos a analizar. Entonces dijimos que las cantidades vectoriales son la fuerza, la aceleración, la velocidad, el momento, los campos eléctricos, los campos magnéticos, etc. Y más cantidades que van a salir. Bueno, ¿por qué el momento, si es un producto de una fuerza por distancia, es una cantidad vectorial? ¿Y por qué acá arriba voy a regresarme? Aquí me voy a regresar. Porque el trabajo que estoy diciendo es una cantidad escalar y el trabajo también en física se calcula como fuerza por distancia. ¿Alguien me podría decir por qué es eso? Bueno, como usted es un video, yo se los voy a contestar. En este caso es por lo siguiente, porque el trabajo es una multiplicación de fuerza por distancia, pero es una multiplicación especial que se le llama producto escalar de dos vectores. Y el producto escalar de dos vectores me da un escalar, que es el trabajo. Mientras que el momento de que también es un producto de fuerza por distancia, que lo tenemos acá, ya me pasé, que lo tengo en este lado, el momento, aquí lo habíamos visto, el momento también es un producto de una fuerza por distancia, pero se utiliza otro tipo de multiplicación. Y ese es un producto que se le llama producto vectorial o producto cruz de dos vectores. Entonces, por eso, aunque sean productos, los dos fuerzas por distancias, uno me da escalares y el otro me da vectoriales. ¿Sí está entendiendo? Esa es la aclaración para que no se vayan a confundir. Muy bien, ya que tenemos eso, voy a seguir adelante. Entonces, resumiendo lo que llevamos visto ahorita, voy a apagar aquí. Hemos visto cantidades escalares que se caracterizan por una magnitud, cantidades vectoriales que se caracterizan por magnitud, dirección y sentido. Perfecto. Vamos a seguir, entonces dijimos aquí, nomás que como este cursor se encierra, aquí ya lo tengo. Entonces, vamos a ver lo que es gráficamente un vector. ¿Cómo representamos para saber qué es un vector? Sabemos que tiene magnitud, dirección y sentido, pero queremos visualizar. Y para visualizarlo tendremos una vista geométrica de lo que es el vector. Y aquí dice, gráficamente, los vectores se representan por segmentos de recta orientados. Un segmento, aquí lo estoy viendo, es un pedacito de una recta. La recta viaja desde menos infinito hasta el infinito. Y un pedazo de recta se le llama segmento. Entonces a este pedacito de recta que estamos viendo aquí, que va de O a P, le vamos a llamar a ese pedacito, le vamos a llamar vector, siempre y cuando tenga una puntita de flecha, o sea, la puntita que sea una flecha, ¿sí? Entonces, este segmento orientado es orientado porque tiene una dirección dada, se le llama vector, es lo que vamos a conocer gráficamente como vector. Porque sí sabemos que es una magnitud que tiene, digo, es una cantidad física que tiene magnitud, dirección y sentido, pero no sabíamos cómo es y ya lo estamos conociendo. Es un pedazo de recta que tiene una flecha y que tiene una magnitud, una dirección y un sentido. La magnitud viene siendo lo que mide. De aquí de O a P, lo que mide, si usted pudiera medirlo con una regla, los centímetros o metros o kilómetros, esa medida se le llama la magnitud del vector. Fíjese que tiene cierta inclinación y esa inclinación se mide siempre a partir de este eje que le vamos a llamar eje de las X más adelante o eje horizontal. A partir de aquí mido un ángulo y ese ángulo me da la dirección del vector. Entonces ya tengo que un vector tiene magnitud, que es lo que mide, y su dirección. El sentido me da la puntita de la flecha. Ese es el sentido. Entonces aquí tenemos que un vector tiene magnitud,
dirección, que es el ángulo, y el sentido. Y lo vamos a representar así, vector de O a P. Va de O a P. Eso es la representación gráfica de un vector, ¿sí? Y está viendo que tiene las tres cualidades. Ahora, en los libros modernos y en la práctica, basta mencionar nomás la pura magnitud y la pura dirección. El sentido solo lo va dando la dirección. Si esta línea la pongo horizontal para el lado izquierdo, la puntita de la flecha queda hacia el lado izquierdo. Y el ángulo me daría hacia dónde está apuntando la flecha. Entonces el sentido sale sobrando. Normalmente en los libros modernos se maneja nomás lo que es la magnitud y la dirección. Pero para nosotros, para las explicaciones que voy a dar, voy a considerarlo porque el vector tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Correcto? Ya sabemos qué es un vector y cómo se representa. Muy bien. Ahora vamos a ver, digo, aquí estoy repitiendo lo que dije ahorita. Dice, donde la longitud del segmento representa la magnitud o módulo, también se le llama módulo, y se representa por el vector OP con flecha, pero en medio de dos rayitas verticales, para indicar que queremos la pura magnitud. Y su dirección es el ángulo de inclinación que tiene el vector, o el vector con la horizontal, que es teta. El sentido lo indica la punta de la flecha. Permítanme tantito, voy aquí un momentito, porque traigo un poquito de alergia y necesito, tantito aquí, necesito agarrar un pañuelo. Seguimos adelante. Entonces, disculpen eso. Está haciendo mucho polvo, tengo un poquito de alergia. Bueno, disculpen. Seguimos adelante. Dice entonces, retomando el tema de lo que dijimos, la longitud del segmento representa la magnitud o módulo del vector OP y su dirección es el ángulo teta. El sentido lo indica la punta de la flecha. Ahí nos quedamos. Bueno, muy bien. Ahora el tema que voy a ver para seguir avanzando en la construcción de nuestro curso es la nomenclatura. La nomenclatura, este tema podríamos suprimirlo, pero es importante para los que estamos escribiendo apuntes de este video. Mire, en la escritura, los vectores se representan por letras con una flecha sobre la letra, sobre ella, o con letras en negritas. Como es difícil andar escribiendo letras en negritas, porque sería muy tardado, pues le ponemos una flechita arriba. Y de aquí tenemos ejemplos de cómo se escriben los vectores. Por ejemplo, esta V, le ponemos una flecha arriba y ya indica que es un vector. Yo aquí le llamé vector de velocidad, pero no necesariamente debe ser de velocidad, puede ser un vector de fuerza, de lo que te guste, pero no necesariamente. Como estaba utilizando la V, pues le llamo vector de velocidad. Puedo usar la letra A o cualquier letra sin flecha, pero en negritas y sigue siendo un vector. Que puedo llamarle que es un vector cualquiera, pero puede ser una fuerza, puede ser una velocidad, puede ser una aceleración. Y luego puedo tener letras minúsculas también con una flechita arriba y a este le llamé vector de posición porque normalmente en los libros así lo representan a los vectores de posición, que más adelante le voy a decir qué es eso. Ahorita estamos viendo cómo se representan en la escritura, no se preocupen, es nomás una nomenclatura. Y luego tenemos una letra sola, otra vez en negritas, y este sería un vector de campo eléctrico, generalmente en libros de magnetismo, electricidad, magnetismo, representan por la letra E el campo eléctrico, ¿verdad? Bueno, estos son ejemplos de cómo se representan los vectores. Resumiendo, los vectores se pueden representar con letras mayúsculas o minúsculas en negritas, o bien con letras mayúsculas y minúsculas con una flechita arriba. Así de sencillo. Esas son la representación de los vectores. Muy bien. Sigo avanzando para la explicación. Ahora tenemos lo que son los vectores unitarios. No sabemos todavía qué es un vector unitario, más que les voy a explicar cómo se ven libros, ¿verdad? Que sepan ya cómo se ven. Entonces, un vector unitario se representa por letras minúsculas. Van a ser letras minúsculas.
con un subíndice y una flecha, o con letras minúsculas y un acento circunflejo, o también con letras minúsculas, con subíndice y negritas. Y aquí están los tres casos que le estoy escribiendo en esta teoría que está aquí. La vuelve a leer usted para que la recuerde y aquí está como está. Mire, son letras minúsculas con un subíndice y flecha. Letras minúsculas con un acento circunflejo. Este se llama acento circunflejo porque sale de un círculo, un pedacito del círculo, y a ese pedacito lo cortamos, se lo ponemos aquí arriba, se llama acento circunflejo. Luego tenemos también letras minúsculas, pero negritas, sin flecha y sin acento circunflejo, pero con subíndice. Son los tres casos que menciono aquí. ¿Sí? Eso es para más saber qué son qué son vectores unitarios, cuando los vean en algún libro. Todavía no sabemos cómo se definen y para qué nos van a servir. Estamos hablando nomenclatura. Sigo adelante. Los vectores unitarios canónicos. Existen otro tipo de vectores unitarios que se llaman canónicos. Así les vamos a llamar nosotros. En los libros sigue siendo un vector unitario. Perdón. En los libros sigue siendo un vector unitario. Pero vamos a llamarle canónicos cuando se representan con estas letras, exclusivamente con estas letras. La I, la J y la K. Como estamos en R2, nomás se utilizaría la I y la J. Pero aquí ya lo estoy poniendo para cuando entremos a R3. Son tres vectores unitarios, que es la I, la J y la K, según su orientación en los ejes coordenados. ¿Te digo? En el caso de nosotros, ahorita todo este video va a ser para R2, nomás manejaríamos la I y la J, pero ya le dije, voy a ponerlos de una vez todos para cuando lleguemos a R3. Bueno, entonces estos se representan aquí. Mire, aquí tengo un sistema de tres ejes. Yo lo que voy a manejar en este video nomás son dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces aquí sería la I y aquí la J. Pero como aquí estoy poniendo mis tres ejes, estos se acostumbra a poner la Z aquí, digo aquí la X, perdón, aquí la Y y aquí la Z. Y aquí sería la I, la J y la K. Pero esto lo veríamos en R3. Pero ya de una se lo estoy poniendo. Por eso ahorita no lo saque de onda esta situación, porque en R2 nomás vamos a manejar I y J. ¿Sí? Y en R2, aquí a este eje le llamo eje de las X, a este eje de las Y por lo tanto aquí sería la I en vez de J, aquí sería la I, y en vez de K, aquí sería la J. Pero no hay problema. Entonces, donde vea usted X, siempre va a ser la I, donde vea Y, siempre es la J, y donde vea Z, va a ser la K. ¿Sí está entendido? Estos son nuestros ejes. No le estoy poniendo aquí las letras, como te digo, para que cuando ya veamos R3, ahí sí hay que ponerle dónde es la X, la Y y la Z. Muy bien, entonces esos son los vectores unitarios canónicos. Ahora vamos a ver cómo se representan los escalares. Estamos viendo la nomenclatura, recuerden. Los escalares se representan por letras sin flecha o mediante este símbolo que está aquí. Cuando usted tiene un vector, este sería un vector lo que está aquí adentro, B con flecha es un vector, y le ponemos dos rayitas verticales a ese vector, estamos diciendo que nomás lo que quiero es el escalar, o sea, la pura magnitud, lo que mide el vector. Entonces, este es un símbolo también para representar escalar. Y todos los escalares son cualquier tipo de letra, la que usted quiera. Yo escogí la B, pero puede ser la letra que usted quiera, en minúsculas, en mayúsculas, sin flecha. O bien, cuando tiene flecha, hay que ponerle estas dos barritas verticales y también sigue siendo escalar. ¿Sí estamos? Ok, esos son los escalares. Bueno, eso es cuanto a la nomenclatura, en pocas palabras. En los libros modernos no hay problema porque todos los vectores se manejan ya con letras en negrita y lo que no sean letras en negrita son escalares. Y los vectores unitarios todos con letras minúsculas y se acabó el problema. ¿Verdad? Pero sí contraen subíndice. Ahí sí, hay que verlo. Bueno, ya tenemos la nomenclatura. Y ahora vamos a ver este tema, el último tema, para no hacerlo cansado este video. El último tema es el vector de posición, que es un
es una cosa muy importante porque es la base donde vamos a construir nuestra matemática o el álgebra vectorial. Entonces, para nosotros vamos a partir de lo que es el vector de posición. Mire, fíjese bien. El vector de posición es aquel que va del origen, aquí tenemos el origen de un sistema coordenado. Este es un sistema coordenado. Hay diferentes sistemas de coordenados que vamos a ir viendo en el curso. Este es el más sencillo de todos los sistemas coordenados. Se llama sistema rectangular o cartesiano. Bueno, en un sistema coordenado, el vector que parte del origen y se va a un punto cualquiera del plano, de aquí de lo que estamos viendo, se le llama vector de posición. O sea, repitiendo, es el vector que va del origen a un punto. Ese es el vector de posición. Es aquel que va del origen de un sistema coordenado a un punto dado. Generalmente se representa en libros por una R minúscula con flecha. Si al punto donde llega es el punto 1, pues le llamaremos vector R índice 1. Si llega a un punto 2, vector R índice 2. Las coordenadas del punto, como si fuera geometría analítica, este punto tiene de coordenadas x1 y y1. Ese es el punto. El vector es la flechita. Son dos cosas diferentes desde el punto de vista geométrico. Uno es un punto que se representa mediante este símbolo matemático y la flechita se va a representar mediante este otro símbolo matemático que está aquí abajo. O sea, el vector de posición se representa con este tipo especial de paréntesis que está formado por el menor que y el mayor que, y dentro de él pongo las mismas coordenadas del punto. Mire, y a eso se le llama el vector de posición. Entonces no tiene chiste. No podemos confundirnos porque el punto no tiene igual, mire, es punto de coordenadas x1 y y1. Eso significa el puntito de la flecha. Y el vector, que es la línea que va del origen al punto, se representa por igual, y el símbolo este raro que pusimos de x1 y y1. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, en muchos libros no utilizan este símbolo de menor y mayor, que yo lo estoy haciendo para que lo sepa distinguir de lo que es el punto y lo que es el vector. Pero en ciertos libros utilizan estos mismos símbolos, este mismo paréntesis. Y no hay confusión tampoco, porque cuando es punto no lleva el igual, y cuando él lleva el igual es el vector. Entonces no hay confusión. Podrían ustedes utilizar aquí paréntesis ordinarios y no hay peligro. Entonces estamos viendo que matemáticamente el punto y el vector son lo mismo, matemática, analíticamente, pero gráficamente son cosas diferentes. Uno es una flecha y el otro es un punto. ¿Sí estamos de acuerdo? Este es un punto y esto es la flecha. Este es el vector de posición y este es el punto de coordenadas que está en el plano, a donde llega el vector de posición. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero matemáticamente estoy utilizando lo mismo, el x1 y y1, mire x1 y y1. Eso es lo mismo. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero no hay confusión entonces. Vector de posición es aquel que va del origen a un punto y se representa así como está aquí. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a repasar eso, lo que acabo de explicarles aquí. Y se define como el par ordenado en números reales. El vector de posición ya matemáticamente se define como un par ordenado. Aquí está un par ordenado de números reales de la forma. Esta es la forma. Cuando vea esto, aquí está, es el vector de posición. Donde x1 y y1 se le llaman las componentes del vector. Estos vienen siendo las componentes de ese vector. Así le vamos a llamar. Muy bien. Ya está explicado lo que es un vector de posición. Repásenlo, porque esto sí quiero que lo entiendan perfectamente. Una vez que ya sabemos lo que es el vector de posición, vamos a hacer un ejemplo y el ejemplo dice así. Miren, fíjense bien. Ejemplo, determinar y trace los vectores de posición a los puntos, fíjense bien, que le estoy dando ahí, le estoy dando 4 puntos. Estoy dando el punto 1 de coordenadas 2, 5,
el punto 2, menos 3, 4, el punto 3, menos 2, menos 4, y el punto 4, 4 menos 3. Aquí los puse yo al tanteo, no los puse a una escala, pero más o menos coinciden con los puntos. Mire, por ejemplo, el punto 1 está en 2 unidades a la derecha y 5 hacia arriba. Ese es el punto 1, aquí está. Y el vector de posición a ese punto es el R1, es esta flechita. El punto 2 está en menos 3, o sea, está para acá, menos 3, y hacia arriba 4. Y el vector de posición es el que va del origen al. El punto 3 está en menos 2 para acá y menos 4 para abajo. Aquí estaría el punto 3 y el vector de posición del origen al. Y el punto 4 está 4 a la derecha, 4 porque es positivo a la derecha, y menos 3 para abajo, aquí así. Y el vector que va del origen que va del origen al puntos es el vector R4. Bueno, esto es gráficamente. Ahora, quiero matemáticamente cuánto valen estos vectores. Ya por la definición que vimos arriba, el R1 es lo mismo, esto mismo, nada más que con este símbolo, igual a este símbolo que les dije, es un paréntesis raro, que viene estando formando por el menor y el mayor que, y le pongo las mismas valores, 2,5. El R2, pues el menos 3, 4. El R3 es el menos 2, menos 4. Y el R4, 4 menos 3. Y estos son los vectores de posición a esos. ¿Se dijo qué rápido? ¿Está bien? Estos son los puntos y estos son los vectores de posiciones. Bueno, para no hacérselas tan cansada, voy a cortar aquí la clase. Aquí vamos a dejarla y después seguimos adelante con otro tema que vamos a ver, que se llama igualdad de vectores. Pero eso ya lo veremos más adelante. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Espero que les haya gustado este primer video sobre el curso de análisis vectorial. Nos vemos hasta el próximo video. Dejar de compartir.